Vale, como Jesús. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si van entrando más gente que no paran de entrar y así pues no mucho tiempo por respeto a los que habéis entrado puntuales, pero sí por lo menos que se nos hagan las 5:05 y empezaremos. Bueno, pues ya son las 5:05. Yo creo que vamos a empezar. En primer lugar, buenas tardes a todos los que estáis conectados. Eh, Sabéis que desde la Sociedad Valenciana de Pediatría uno de nuestros fines y propósitos es la formación de todos los pediatras de la comunidad. Para ello hacemos todos los años nuestro curso académico, que el próximo pues empieza el 1 de octubre con la sesión inaugural a cargo del doctor Antonio Martorell, y que además pues procuramos cada año pues ir haciendo alguna jornada sobre temas que consideramos de actualidad. Este año pues esta va a ser la primera charla que vamos a hacer. Sabéis que la semana que viene tendremos otra y esta pues sobre un tema que está pues de actualidad porque vamos a empezar en breve con la inmunización del lactante del VRS y vamos a hablar un poquito del impacto y las recomendaciones que tenemos para la temporada que viene. Para ello, pues tenemos aquí pues un grupo de pediatra y enfermería, pues expertos en el tema que creo que nos van a solucionar muchas dudas de las que podamos tener. En primer lugar, está pues Ángel Valls Arévalo, eh, al cual igual conocéis algunos, otros no, porque la verdad es que es insultantemente joven comparado conmigo, por ejemplo. Entonces, bueno, él se formó en el Hospital Clínico y actualmente trabaja en el Centro de Salud de Nazaret, o sea que ha bebido de las aguas de unas de las mejores formadas en inmunización y vacunas como es Mara Garcés, y eso pues quizás la ha despertado la inquietud también por la inmunización. Eh, en segundo lugar, pues tenemos a Valentín Pineda, que es pediatra, trabaja en la sección de infectología pediátrica del Hospital Universitario Pau Taulí de Sabadell y es profesor asociado de la Universidad de Barcelona y pertenece al Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Posteriormente ha habido un cambio en el programa y será Noelia Rodríguez, matrona con amplia experiencia también del VRS, que es directora de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Alicante, la que nos hablará sobre los retos y oportunidades que tenemos en la inmunización en todos los ámbitos. Y finalmente, pues para cerrar como colofón, pues está con nosotros Eliseo Pastor Villalba. Yo creo que de sobra conocido, sobran presentaciones, pero bueno, trabaja en el Servicio de Vacunación e Inmunización Sistemática y Grupos de Riesgo de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad y nos hablará pues de las estrategias de vacunación frente al VRS en lactantes que tenemos para esta temporada 24-25. Al final del todo es cuando procederemos al turno de preguntas y respuestas que podéis hacer a través de la pestañita que tenéis bajo que pone preguntas y respuestas. Todos sabemos que el VRS es importante porque es un patógeno responsable de infecciones respiratorias graves, especialmente en los niños y en los lactantes, y bueno, que tiene, como veremos a continuación, mucha morbimortalidad. Y voy a compartiros a partir de ahora la pantalla, a ver si me deja. Vale, bueno, ya está. Yo creo que la podéis ver bien. Y bueno, lo que comentaba, que bueno, que a pesar de los avances en el tratamiento y la prevención, pues es un gran desafío todavía del Sistema Nacional de Salud. Ahora, pues con la aparición de este anticuerpo monoclonal, Nirsevimab, pues se nos abre una nueva ventana.
Bueno, no, declaro pues que no tengo ningún conflicto de intereses en esta charla. Eh, Voy a minimizar que tengo aquí a todos al lado y no puedo abrir la pantalla. Bueno, el actor principal es el virus, el VRS, pues que fue descubierto en 1956 y un año después ya se supo de su relación tan estrecha con la bronquiolitis. Pertenece al género Orthoneumovirus y la familia Pneumoviridae. Tenemos dos grupos antigénicos que son la cepa A y B, múltiples genotipos dentro de cada cepa y está formado por una ARN, ¿eh? que consta de un genoma viral, con 10 genes que codifican 11 proteínas. De ellas 8 son estructurales. Luego tiene una nucleocápside y la envoltura lipídica de donde tenemos diferentes proteínas, la cual la más importante es la proteína F, que pues supongo que igual luego nos comentan, es la que tiene relación con la unión del anticuerpo monoclonal. Bueno, este es el actor más importante, y luego tenemos también pues, los actores secundarios, pues son los inocentes lactantes, que son los que padecen esta enfermedad. Si hablamos del VRS, sabemos que es la segunda causa de muerte infecciosa tras la malaria en los niños menores de 12 meses. Una importante carga de enfermedad. Es el principal agente que produce infección respiratoria, tiene una distribución universal, no difiere entre países desarrollados y no desarrollados, un carácter que todos conocemos los pediatras, pues que es estacional, sobre todo en noviembre y febrero, entre noviembre y febrero en el hemisferio norte, aunque ha habido, pues siempre se ven en otros periodos, aunque sin esa incidencia tan alta, pero se pueden ver en otros periodos. Incluso ha habido algún cambio, como pudiera ser después de la infección por COVID, de la epidemia. Y pues tenemos infecciones por su grupo A que tienen más incidencia y transmisibilidad que la del grupo B, aunque normalmente coexisten las dos. Por otra parte, como hemos dicho, tiene una distribución universal, es decir, afecta desde el recién nacido hasta la persona más mayor. Pero sí que es verdad que hay más gravedad, más tasas de hospitalizaciones y de cuadros graves en la infancia, pues por esa todavía inmunidad más novel, y también en los ancianos por la inmunosenescencia. Además, en los adultos, pues se junta que normalmente suelen tener otras enfermedades cardiovasculares subyacentes y hace que sean más frágiles. Respecto a esto, seguimos con la carga de enfermedad. Sabemos que es la causa más frecuente de infección respiratoria del tracto inferior en menores de 5 años, y durante el primer año de vida el 60% de los lactantes habrán tenido contacto con el VRS, y en los 2 primeros años el 100% han tenido contacto. Se producen, fijaros cuántos millones, 33 millones de casos cada año, más de 3 millones de hospitalizaciones, producen sibilancias recurrentes como complicación tardía y asma, y tenemos 59.000 muertes cada año, que son muchísimas. Como he comentado anteriormente, la segunda causa de muerte por infección después en menores de un año después de la malaria. Es un importante problema de salud a nivel global. Prácticamente se ve mucho, porque lo vemos en las noticias, en los telediarios, la hospitalización. Siempre abren telediarios, pues eso, que las UCIs pediátricas, las UCIs neonatales están llenas, sobre todo en periodos de epidemia, por ingresos de niños con bronquiolitis por VRS, pero en atención primaria es donde más, como veremos a continuación, donde más carga asistencial produce, o por lo menos ha estado produciendo, porque la verdad es que desde el año pasado, con la inmunización con el Sevimab, pues se ha notado mucho esta disminución, como luego veremos y nos contarán los compañeros a lo largo de la charla. Es una de las principales causas de consultas, tanto en la atención primaria como en urgencias, en periodos de máxima incidencia.
como hemos dicho, de noviembre a febrero, pues es la principal causa de hospitalización. Además, las hospitalizaciones por bronquiolitis en un 70% se deben al VRS. Si nos fijamos en la carga que tenemos por el uso de recursos, vemos que hasta un 71% es en atención primaria, posteriormente pues también en hospitalización un 19% y en urgencias un 10%. Y si vemos de media durante niños que tienen bronquiolitis durante el primer año de vida, las consultas que hacen, fijaros que son 14 consultas, ¿eh? De ellas, 9,5 aproximadamente es en atención primaria, sobre 1,5 pues, en atención especializada, 2,5 en urgencias y una y poquito hospitalización. Fijaros si 9,5 consultas, pues si multiplicamos los recién nacidos que tenemos cada uno que tienen bronquiolitis, por este que hemos visto que menores de 2 años prácticamente con el VRS han tenido contacto, que el 100%, pues fijaros qué número de asistencia y de demanda nos genera. Por otra parte, respecto a la carga de enfermedad, pero en cuanto al coste económico, un estudio que se hizo en España en 2 comunidades autónomas de más de 51.000 niños, de septiembre de 17 a julio de 18, nos podemos ver que el coste medio directo en euros sanitario de la bronquiolitis, fijaros, el primer año 1.753 euros, pero cuando es la bronquiolitis por VRS es prácticamente el doble, son 3.300. Y en el segundo año de 896 euros, que sería el coste sanitario, a 3.252 cuando es por VRS, o sea que se multiplica prácticamente casi por 4, se cuadriplica. Es decir, que la bronquiolitis por VRS no solo, como hemos visto, tienen una gran carga en la asistencia sanitaria en todos los niveles, principalmente primaria, pero también en urgencias y en hospitalización, sino que también tienen un gran coste económico. Y luego también tenemos pues las jornadas perdidas de los padres por no poder asistir al trabajo y todo esto, pues gastos indirectos derivados que son bastantes más. Además, no solo tenemos esta asistencia inicial cuando el lactante tiene la bronquiolitis, sino que a corto plazo, pues también esto a veces nos lleva a más incidencia de otras infecciones, como pueden ser otitis media y neumonías, y a largo plazo, pues, sibilancias recurrentes, una función pulmonar reducida y también, pues, un aumento de la utilización de recursos sanitarios. En un estudio retrospectivo que se hizo en Estados Unidos de 250.000 lactantes sanos a términos, que se siguieron 5 años después del primer episodio de VRS, en el primer año de vida, pues se vio una mayor ratio de incidencia de sibilancias asma en niños que habían tenido esta VRS y también menor tiempo de aparición de asma y sibilancias. Es decir, lo que hemos comentado antes, que a largo plazo, pues todo esto serían secuelas que tendrían también pues, un aumento de la demanda asistencial y del gasto sanitario. Por otra parte, estos lactantes, pues de datos a 5 años, de 5 años posteriores a la hospitalización, los que han estado hospitalizados, pues tienen entre un 35 y un 45% de visitas al médico se deben a eventos respiratorios y de estos, pues hasta casi un 20% pues son por asma o sibilancias. O sea, muchísimo más que los lactantes que no han tenido estas hospitalizaciones. Por otra parte, en cuanto a las complicaciones, pues ya hemos hablado prácticamente de todas, la bronquiolitis, neumonía. Sabemos que el 60 al 70% de todas las bronquiolitis son por VRS, pero también hay por otros virus como rinovirus, bocavirus humano y adenovirus. Y luego las complicaciones a corto plazo, que ya pueden ser tanto dificultad para alimentarse, apneas, insuficiencia respiratoria y sepsis por infecciones bacterianas. Y luego las complicaciones a largo plazo, que ya hemos hablado, sibilancias recurrentes y asma. Es decir, la bronquiolitis por VRS engloba mucho más que un proceso agudo de vías respiratorias, sino que es un cuadro mucho que va más allá y por eso es fundamental la inmunización del lactante.
más ahora que tenemos la oportunidad. Tenemos que decir que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría fue la primera sociedad científica a nivel mundial en recomendar su uso. Ya el año pasado, en el 2023, que hicimos la primera campaña, y por eso podemos decir, pues aquí he puesto nos podemos poner una medallita, o mejor dicho, se puede poner el comité, del cual aquí tenemos representado a un miembro, a Valentín, la medalla esta de haber sido los primeros sociedad científica en recomendar su uso. Para finalizar, pues podemos decir que el impacto del VRS es significativo en términos de carga de la enfermedad en el niño y también en el lactante. Y que la reciente aparición del Nirsevimab el pasado año pues ha cambiado el escenario y ahora pues a continuación vamos a poder ver cuál ha sido el impacto que ha tenido tanto en la comunidad valenciana, que nos lo comentará Ángel, como en Cataluña, que nos lo comentará Valentín. Pues muchas gracias por vuestra atención y voy a dejar de compartir para poder pasar la palabra a Ángel Valls, que nos hablará del impacto de la inmunización frente al VRS en la Comunidad Valenciana, un largo camino para conseguir su prevención. Cuando quieras, Ángel. Muy bien, nada, muchas gracias por este primer resumen. Nada, lo primero yo quería dar las gracias por invitarme a este foro organizado por la Sociedad Valenciana de Pediatría y por Sanofi. Eh, mm, para empezar la jornada, pues ya hemos puesto un poco en contexto la situación del problema, que yo también iba a comentar alguna cosa. Simplemente, pero le he hecho también Juan Carlos, que solo voy a dar un tip, que es con lo que os tenéis que quedar. Y es al final que hay que poner en situación que las causas de hospitalización por bronquiolitis, por VRS, llegan hasta el 70%. Y para que lo podáis comparar con otras enfermedades, por ejemplo, esto supone pues las causas de hospitalización por 100 por meningitis. Es decir, las bronquiolitis VRS positivas son 100 veces más las hospitalizaciones por meningitis o 20 veces más las hospitalizaciones por rotavirus o, por ejemplo, 5 veces más las hospitalizaciones por gripe. Por lo tanto, estamos hablando de un patógeno que hasta ahora era muy importante y que tenía una tasa de hospitalización muy alta, sobre todo en los menores de 5 añitos y con mucha gravedad en los menores de 6 meses. Entonces, voy a pasar directamente, una vez comentado el problema, a ver, espera que quiero compartir la pantalla completa. Vale, entonces, ante esto, pues no nos tenemos que asustar. Esto es como en la película de Solo en Casa, cuando Kevin veía que le iban a entrar ya los ladrones, pues no, tenemos el problema, vamos a tranquilizarnos, vamos a analizarlo y vamos a elaborar un plan. Y ese plan, esas estrategias de las que disponemos nosotros, es la inmunización. Y la inmunización, el problema que teníamos es que hasta hace muy poquito teníamos muy poquitas herramientas frente al VRS. Desde 1950, que es cuando ha dicho Juan Carlos que se descubrió por primera vez y se identificó el VRS en humanos, sí que hubo un primer atisbo de una vacuna que se inactivó con formalina, que fue muy sonado porque se administró este tipo de vacunas a lactantes que no habían tenido contacto nunca con el virus respiratorio sincitial. Y esto propició a que esa vacuna propiciara, pues eso, una enfermedad potenciada en aquellos niños. No habían tenido contacto, se les había vacunado y cuando adquirieron por primera vez un contacto con el VRS, desarrollaron una enfermedad más grave, hasta el punto en el que 2 lactantes pues llegaron a fallecer. Y esto dio pues muy mala prensa, como es de esperar, a las vacunas de VRS, lo que hizo que se paralizara todo un poco. No fue hasta 40 años después cuando encontramos una primera estrategia más seria, que fue la aprobación del primer anticuerpo monoclonal, que fue, bueno, el primero no, la aprobación de un anticuerpo monoclonal que se llama palivizumab y que todos conocemos, que era el que se venía usando de rutina,
Y más o menos 10 años después, en 2013, ya se aprendió y se estudió la estructura de la estabilización de la proteína, de la que en prefusión, que es la que nos ha permitido elaborar nuevas estrategias, como por ejemplo nuevas vacunas o nuevos anticuerpos monoclonales. En 2023 vimos cómo se aprobaban muchas de esas vacunas o, por ejemplo, el anticuerpo que hemos usado en la anterior campaña y que vamos a utilizar en esta campaña, que es el nirsevimab. Bueno, como estrategia, pues lo ideal sería, como pasan otras enfermedades, tener una vacuna que nos protegiera a todas las edades. El problema es que sabéis que el sistema inmunitario no es igual en lactantes, que en niños, que en adultos, que en ancianos. Es totalmente diferente. Y uno de los problemas que nos enfrentábamos era esto que decíamos, que los niños eran naïf, es decir, eran vírgenes para el VRS, no habían tenido contacto, entonces tenían un peligro de hacer una enfermedad potenciada por el VRS al vacunarse. Además, la madurez inmunológica, junto con las características propias del virus que inhibe el interferón y que hace que no se consiga una respuesta inmunitaria duradera de memoria, de células plasmáticas. Entonces dijimos, bueno, pues no podemos vacunar al niño, no pasa nada, vamos a buscar otra estrategia, como hacemos con otras enfermedades, por ejemplo, con la tosferina. ¿Qué pasa si encontramos una vacuna y embarazamos y vacunamos a las embarazadas? Bueno, pues esto era una muy buena estrategia porque producía una respuesta policlonal de anticuerpos, además tenía una secreción, una respuesta mucosal de inmunoglobulinas IgA a través de lactancia materna, pero la respuesta de los anticuerpos decaía muy rápidamente y estamos con el eterno dilema de este tipo de estrategias de vacunar a la embarazada, que es, bueno, pues cuánto anticuerpo pasa, en qué momento lo ponemos, qué pasa con los niños prematuros a los que no ha dado tiempo a inmunizar a las mamás o a los que no ha dado tiempo a pasar toda la cantidad de anticuerpos que necesitarían. Y entonces volvimos un poco a, bueno, pues tenemos que proteger a esos lactantes pequeños, esos lactantes menores de 6 meses. Y nos fuimos a la estrategia totalmente diferente que era de inmunizarlos a través de una inmunización pasiva, es decir, de anticuerpos. Y surgió así en el 1998 el anticuerpo palivizumab, que se une al sitio 2 de esa proteína prefusión que os ha enseñado Juan Carlos, que tenía una duración, bueno, pues de 20 días y que eso requería que pues inmunizáramos cada mes a los lactantes de riesgo y a los lactantes y a los prematuros, cada mes durante toda la estación y que sí que consiguió que disminuyeran la hospitalización hasta un 56%. Lo que pasa es que no tuvo tanta repercusión a nivel de la mortalidad o de días de estancia hospitalaria. Llegamos entonces a el año pasado y salió un nuevo anticuerpo que es el nirsevimab, que se unía a un sitio diferente, que es el sitio 0, también presente en la proteína prefusión, y que modificando una fracción constante del anticuerpo, sí que conseguíamos que cristalizara y que durara un poquito más de tiempo. Además, pues eso, duraba toda la temporada, básicamente, duraba unos 5 meses. Y además conseguía una capacidad neutralizante 50 veces más potente que el palivizumab. Entonces, pues optamos por esta estrategia. Hay otros nuevos anticuerpos, como por ejemplo el tresrovimab, que aún no está comercializado, que actúa frente a otro sitio diferente, como es el sitio 4, que es cierto que tiene una duración un poquito menor, de 70 a 85 días, que tiene la misma potencia neutralizante que el nirsevimab, es decir, 50 veces más que el palivizumab, pero que como ventaja, aunque dure un poquito menos, sí que afecta al sitio 4, que está presente tanto en prefusión como en posfusión. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando administramos
un anticuerpo monoclonal en un recién nacido y que normalmente se suele en los recién nacidos en temporada se suele inmunizar en las primeras 24-48 horas, no hace un efecto inmediato. Es decir, como las vacunas, pues tienen un tiempo hasta que el sistema inmunitario alcanza sus niveles máximos en sangre. Y esta concentración máxima se alcanza a los 6 días, con un rango, dependiendo de cuándo se inmunice, de hasta 28 días. Es decir, no hay que pensar que el efecto es inmediato, porque la concentración máxima pues, puede tardar unos días. Y de ahí que aún se esté dando un poquito vueltas a la estrategia de la vacunación de la embarazada, porque si pasan esos primeros anticuerpos, pues tendríamos como una doble estrategia. Inmunizamos a embarazada, pasan anticuerpos y aunque decaigan muy rápidamente, nos mantienen durante los primeros días los anticuerpos hasta que le podamos poner el anticuerpo monoclonal. Y después poder efectuar otras estrategias, como por ejemplo ya a partir de los 6 meses, cuando el sistema inmunitario de los lactantes cambia, pues poder utilizar vacunas atenuadas. De momento, todas las vacunas atenuadas de las que disponemos están en fases de estudios, pues por ejemplo tenemos una intranasal que está en fase 2, que se podrá aplicar en principio, si todo va bien, a partir de los 6 meses, o una intramuscular de RNA mensajero que se podrá administrar a partir del año. Y con esto completaríamos la inmunización del niño. Un niño pues que ya no sería naïf para la enfermedad potenciada y que son los principales transmisores tanto de los pequeñitos como de los adultos. Y en los adultos ya sí que disponemos de tres vacunas actualmente comercializadas, dos de subunidades pre-EFES y una de RNA mensajero que se puede administrar y que no está de momento incluida en la seguridad social, en el Sistema Nacional de Salud, a partir de los 60 años. Es una vacuna adyuvada para que haga efecto en esas personas mayores que tienen la inmunosenescencia. Bien, pues ya hemos visto, actualmente nosotros disponemos de la estrategia que utilizamos en los niños pequeñitos, que es el Nirsevimab, que es la que utilizamos la temporada pasada y es la que vamos a utilizar en esta nueva temporada. Ya estamos preparados, ya conocemos la estrategia. Vamos a ver si estas estrategias han evitado que los cacos entren en mi casa. Vamos a ver qué impacto han tenido estas estrategias. Bueno, y he de adelantaros que ya la eficacia en los propios ensayos clínicos que se realizó del Nirsevimab ya auguraba que iba a tener un muy buen impacto. Ahí lo veis en las diferentes fases, cómo alcanzaba unas eficacias muy altas, alcanzando todos los objetivos que se pautaron en un primer momento en todos los ensayos pivotales que se realizaron. Tenían una actividad consistente tanto para la cepa A como para la cepa B y tenía una duración persistente de al menos 5 meses, con un perfil de seguridad favorable. Una de las cosas que nos daba mucho miedo de la estrategia de utilizar la inmunización con el monoclonal era que, vale, si protegemos a los pequeñitos, ¿qué va a pasar con el VRS? ¿Se va a desplazar a los niños? Es decir, ¿va a haber un desplazamiento de la enfermedad hacia el segundo año de vida? Pues se ha visto que esto no ocurre así, porque los niños siguen estando en contacto con el VRS, es decir, nosotros les inmunizamos, les protegemos de la enfermedad grave, pero ellos siguen estando en contacto, entonces no hay un desplazamiento de la enfermedad hacia el segundo año de vida. Y eso es una muy buena noticia, porque nuestro comité asesor de vacunas, que está siempre muy pendiente de las actualizaciones, como ha dicho Juan Carlos, fue el primero a nivel mundial en recomendar su uso. Y, pues en este caso, nos escucharon y España puso en marcha en la campaña anterior la inmunización con el Nirsevimab, donde, bueno, pues en principio se hizo de forma un poquito desigual, pero al final lo importante es que todos llegamos. En Galicia pues se hizo, por ejemplo, de forma rápida en una campaña que duró 3 semanas con horarios flexibles para que los papás y las familias pudieran ir a cualquier hora a inmunizar. En Madrid, por ejemplo, se hizo solo en hospitales. En el resto de España, como fue el caso de aquí de la Comunidad Valenciana, se dividió en 2 tramos, es decir, en los nacidos fuera de temporada, pues se vacunaban
en atención primaria. Y en los nacidos en temporada, es decir, a partir de octubre, todos los recién nacidos se vacunaban en la maternidad, antes de salir de la hospitalización. Y tras 277.000 dosis administradas, podemos asegurar que hicimos bien los deberes. Es decir, tuvimos unas coberturas a nivel de toda España muy altas, de casi el 92% para recién nacidos en temporada, los que nacían en las maternidades, y los que recaptamos desde atención primaria, pues también llegamos a coberturas muy altas, pues es del 87% más o menos para los bebés nacidos de fuera de temporada. Bueno, en España esto no nos resulta sorprendente ya que tenemos una muy buena historial de coberturas vacunales, aunque nos sigue quedando ahí esa espinita de la gripe que está ahí pendiente de conseguir grandes vacunaciones. Siempre, como veis aquí, tenemos muy buenas coberturas vacunales. Cuando los pediatras nos ponemos, nos ponemos. Fijaos, las coberturas de la Comunidad Valenciana, aunque empezamos un poquito más lentitos, sí que llegamos a superar a los de la media nacional. En los lactantes al inicio de temporada, pues sí que estamos en torno al 91,5% y los nacidos en temporada a el 97%. Eso es muchísimo, es, vamos, para aplaudir a todos. ¿Y qué impacto tuvo esto? Bueno, pues si os fijáis, el impacto, aquí tenemos la tasa de hospitalizaciones semanales de infección por VRS en niños menores de un año comparados con la temporada anterior. En azul tenemos la temporada de 2022-2023 y en naranja tenemos la de 2023-2024. Bueno, pues la hospitalización cayó un 75% en los menores de un año. Y vosotros me podéis decir, bueno, sí, Ángel, pero es que a lo mejor eso no ocurrió por la inmunización. Y ocurrió porque este año, por cualquier cosa, como ocurrió durante la pandemia, pues ha disminuido la circulación del VRS. Pero esto no se vio así, porque en esta otra gráfica vemos cómo fue la hospitalización en la temporada de VRS en todas las edades y vimos que se realizó perfectamente el pico igual que todos los años, es decir, que en el 2021, que en el 2022, pues aquí hubo un pico un poquito más tardío, pero hubo exactamente el mismo pico en otras edades, mientras que en menores de un año ese pico no se realizó. Por lo tanto, muestra que tuvo un impacto y que disminuyó, atención, 10.000 hospitalizaciones menos en España. Es un número. Si tenemos en cuenta lo que nos ha dicho Juan Carlos de ya no el coste en salud, en coste de morbilidad, el coste a largo plazo de las complicaciones que produce el VRS, no solo en la fase aguda, sino a largo plazo, sino también a nivel económico, que una hospitalización por bronquiolitis VRS positivo es el doble que una hospitalización por una bronquiolitis normal y que llega en torno a los 3.500 euros, pues imaginaros 10.000 hospitalizaciones en menores de un año. Bueno, una barbaridad. Y estos datos se replicaron en numerosos estudios realizados en todas las comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, si os fijáis, el número que está en azulito es el número de reducción de la hospitalización y el que está en moradito es la efectividad en comparación con casos controles. Bueno, pues observamos que la reducción de la hospitalización fue igual que la nuestra, pues 89%, 80, 75, la que hemos mencionado en España, y pues en efectividad, en términos de efectividad, estaba incluso más alta, 88%, 84%, unas efectividades y una disminución de la hospitalización muy alta. ¿Y qué pasó con la Comunidad Valenciana? Hemos hablado de datos globales. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana fueron los que nosotros publicamos los primeros datos de impacto en España junto con la región de Murcia y Valladolid. Vimos que conseguimos unas coberturas vacunales muy buenas. Esto fue al principio de la temporada. Ya os digo, conseguimos coberturas en torno al 94% al final. Aquí pone 89%, pero llegamos hasta el 94%. Y vimos que la disminución de la hospitalización en la Comunidad Valenciana
iba desde el 70% hasta el 84%, más o menos en línea de lo que nos decía tanto a nivel español como lo que ya nos auguraba la ficha técnica, que tenía una efectividad de en torno al 75, 80, 85%, dependiendo del estudio. Y estos datos se replicaron, todos los países empezaron a hacer sus propios estudios y se replicaron a nivel mundial. Pues ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Luxemburgo, de Chile, que llegaron hasta un 81% de reducción de las hospitalizaciones, o por ejemplo el caso de Estados Unidos, en el cual se estudió una efectividad paso-control de más del 90%, siendo pues 91% o incluso el 98%. Con todo esto y los mensajes importantes que quiero que os llevéis a casa es que el impacto del VRS sobre todas las edades es significativo en términos ya no solo de enfermedad, sino también de mortalidad, como hemos visto. El único tratamiento del VRS es sintomático, no tenemos ningún tratamiento curativo. No disponemos de ninguna medicación que la demos y que cure las bronquiolitis. De momento sigue siendo un tratamiento de soporte sintomático y que el arma más potente que tenemos sigue siendo la prevención, activa con las vacunas o pasiva con los nuevos anticuerpos monoclonales, que ha cambiado radicalmente el paradigma de esta enfermedad. Y que el impacto obtenido mediante la inmunización con nirsevimab en la campaña de 2023-2024 ha demostrado una reducción del 75% en los ingresos en menores de un año y se han evitado 10.000 hospitalizaciones en ese año. Un hito que, desde luego, pues no esperábamos y que ha sido muy bien recibido por todos los pediatras y por las familias. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ángel. La juventud no está reñida con la sabiduría, como hemos podido ver. Y bueno, a continuación, Valentín Pineda nos hablará, compartiendo experiencias, la inmunización con nirsevimab en el paciente sano y de riesgo en Cataluña. Cuando quieras, Valentín. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Sociedad Valenciana de Pediatría y en concreto a Mara. Habéis perdido una pediatra en primaria, pero habéis ganado una subdirectora de salud pública fantástica. O sea que enhorabuena a Mara y a todos vosotros. Y a Sanofi por la oportunidad de poder explicaros nuestra experiencia en nirsevimab, porque es lo que hemos aplicado en nuestro país. Lo ha explicado casi todo Juan Carlos y casi todo Ángel. Yo solo voy a decir lo que ha pasado en nuestra comunidad autónoma, pero es una réplica de lo que acaba de decir Ángel, y algunas cosas repetiré, pero realmente es para reforzar y veréis que ha ido bien en todos lados. Tengo mis conflictos de intereses, llevo media vida de pediatra trabajando en vacunas, con lo cual he tenido que trabajar y hacer charlas y me han subvencionado ir a congresos, pues prácticamente todas las empresas que trabajan o que investigan en vacunas. Una pequeña introducción solo para recordar, ya se ha dicho, hace más de 75 años empezamos con el descubrimiento de VRS, luego con el fracaso de una primera vacuna administrada en niños, que era peor vacunarse que no pasar la enfermedad. Luego los años de palivizumab, todos recordáis palivizumab, en factores de riesgo, un anticuerpo complicado porque se tenía que dar 5 administraciones, 5 veces, 5 meses, desde octubre hasta marzo, muy costoso, con lo cual solo se aplicaba a niños con riesgos importantes. Luego se descubrió en el 2013 el tema de la proteína de perfusión y posfusión, con lo cual se descubrió que si se actuaba en la fase de perfusión, en principio pues el monoclonal o una vacuna que se utilizara o que actuara sobre este target, pues su eficacia aumentaba de una forma espectacular, como ha dicho Ángel, unas 50 veces en cuanto a monoclonales.
Y eso ya dio lugar a noviembre de 2022 a la aprobación por primera vez de nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal que hemos utilizado en la campaña del año pasado y que volveremos a utilizar en España en esta campaña. Tenemos también comercializado la vacuna, podéis preguntar al final, y en breve estará clesrovimab, que es un segundo monoclonal similar a nirsevimab. Decir que este monoclonal es la gracia importante que tiene es que es muy potente, como ha dicho Ángel. Se puede dar una sola dosis para toda la temporada, dura su efecto unos 6 meses, con lo cual si lo administramos en octubre el niño queda protegido hasta marzo, con lo cual queda protegido para toda la temporada. Se puede dar a los niños prematuros, los factores de riesgo, se puede dar conjuntamente con cualquier otro producto, incluso las vacunas, con lo cual da una facilidad de administración muy importante y esto es lo que ha hecho que sea una de las medidas más importantes que se han descubierto últimamente en pediatría. En el 2022 nirsevimab se aprobó por la EMA y un poquito más tarde por la FDA, primero por CDC, luego la FDA, con lo cual teníamos este monoclonal, pues en principio ya para aplicarlo. Lo que ha dicho Juan Carlos al principio, se puede poner la medalla a España y se puede poner la medalla en este caso porque el Comité de Vacunas en el 23, antes de que fuera aprobada por la FDA, sacamos, y es miembro en aquel momento del Comité de Vacunas y lo sigo siendo, pusimos en enero del 23 pues nirsevimab para que fuera administrado a todos los niños menores de 6 meses, los que nacieran durante la temporada y a una serie de grupos de riesgo. Y quizás también ha sido a la vez que la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad español ha tardado menos en apoyar una decisión del Comité de Vacunas porque en julio del 23 sacó su primer documento, con lo cual también nos apoyaba de empezar con nirsevimab para la temporada 23-24, que era a partir de octubre. A la derecha veis las diferentes comunidades autónomas, como ha dicho Ángel, pues no todas las comunidades autónomas empezaron al mismo momento, no todas las comunidades autónomas lo hicieron tanto hospitales como en primaria, pero bueno, al final todos lo hicimos yo creo que muy bien y todos tuvimos pues la ganancia de efectividad y de casos que ha comentado Ángel. Me gusta poner esta diapositiva porque este es el primer documento que sacamos del CAP de la EP en el 2023. Esto veis que está en agosto de 2023, en principio ya con los TARs, la gente a la que teníamos que poner nirsevimab. Esto era ya cuando Ponencia de Vacunas del Ministerio había decidido también apoyar y financiar la profilaxis con nirsevimab. Niños menores de 6 meses, prematuros de menos de 35 semanas hasta los 11 meses de vida, menores de 12 meses de vida, y luego una serie de grupos de riesgo hasta los 23 meses de vida. Unos grupos de riesgo que los ampliamos bastante si comparamos con los grupos de riesgo nuestros de paralizumab, he dicho antes, un antimonoclonal distinto, pues hicimos una lista un poquito más amplia. Tenemos dosis de 50, de 100 que iban por peso, luego comentaremos pequeña diferencia para este año, menos de 5 kilos 50 miligramos, más de 5 kilos 100 miligramos. En Cataluña, ¿qué hicimos? Bueno, en Cataluña yo tengo la doble versión de estar en el comité de vacunas de la AEP con toda la información casi de primera mano antes de que fuera aprobada por la FDA y ya con la idea que sabíamos que nosotros la íbamos a recomendar, luego fue la ponencia. Pues cuando empezamos a ver y que podíamos tener nirsevimab para octubre, pues un poco sacamos lo que supone en ese VRS en nuestra comunidad. Esto es un estudio de Vallebron, de Andrés Antón, una diapositiva hacida por él. Es un pediatra infectólogo de Vallebron, de Barcelona, que son 4.370 casos de ingresos en 3 temporadas en Cataluña y veis cómo, en principio, de este se oye una voz que no sé dónde es, pero bueno, yo sigo.
Bueno, en principio aquí vemos estos ingresos en Cataluña, 4.370, cuando de 0 a 6 meses el 55%. O sea, aquí ya tenemos una idea de a quién teníamos que aconsejar en ese BIMAP. De 6 meses a un año, de 16%. Importante lo de 0 a 6 meses porque hay 2 comunidades autónomas que el año pasado solo vacunaron o inmunizaron con el SEVIMAP hasta los 3 meses de edad, los nacidos a partir de julio, y este año vuelven a hacerlo. Recordarles que hasta 0 a 6 meses el 55% son los ingresos por VRS y que nosotros ingresamos en estos 3 años 731 niños en las UCIs catalanas, que es un 17% por VRS. Aquí es una gráfica muy sugestiva, que aquí vemos que estos son los años de pandemia que están prácticamente a cero, pero veis que antes de la pandemia, y que es lo que está ocurriendo ahora igualmente, o que ocurriría si no tuviéramos ese BIMAP, cuando en 2018, por ejemplo, vemos que en el mes de diciembre el 37% de los casos ingresados en Vall d'Hebron eran por bronquiolitis por VRS, en 2019 el 36%. Eso quiere decir que una tercera parte de todos los ingresos de pediatría del hospital de referencia más grande junto con San Juan de Dios en Cataluña eran por esta enfermedad. Cuando vamos a las UCIs, es un poco más tarde, febrero o marzo, porque es cuando las complicaciones, vemos que puede significar en meses de febrero y marzo hasta el 67% de ingresos en la UCI de Vall ingresos debidos a bronquiolitis por VRS, con lo cual es impactante la carga de enfermedad. Sé que la carga también está en primaria, las visitas, como decía Juan Carlos al principio, pero esto es vaciar el hospital, es vaciar las UCIs. En esta época nosotros teníamos una red de vigilancia de bronquiolitis por VRS, que teníamos una red conectada con todas las camas de Cataluña y teníamos una red de ambulancias, helicópteros y tal para los traslados y vaciar las UCIs de un sitio y otro para que hubiera sitio para todos, y realmente el año pasado esto nos quedó absolutamente vacío, o sea, un impacto que luego lo podemos comentar de una forma, un impacto espectacular. También para ahondar en la edad, ¿no? Vemos aquí en estas gráficas cómo en verde son niños menores de 3 meses, en lila de 3 a 6 meses, o sea, hasta 6 meses es muy importante la carga de VRS en la hospitalización y es muy importante no perder de vista que tendríamos que tener protegidos los niños como mínimo hasta los 6 meses. Hay quien habla hasta el año, pero como mínimo hasta los 6 meses de vida, que es más de 2/3 partes de los ingresos por VRS en temporada. Sabiendo eso, cogimos ya la decisión en Cataluña, como el resto de comunidades autónomas, de empezar en octubre del 23 a los menores de 6 meses, que quiere decir los que habían nacido a partir del 1 de abril del 23 hasta el 30 de septiembre. Luego, a partir de octubre, inmunizamos a todos que iban naciendo antes del alta del hospital y luego con la lista de factores de riesgo, prematuros de menos de 35 semanas y 11 meses de vida o menos, y toda aquella lista que habéis visto de enfermedades respiratorias, cardíacas o neurológicas hasta 23 meses de vida. Financiada, administrada básicamente por enfermería, gracias a las enfermeras. Antes habéis dicho gracias a los pediatras, pero también las enfermeras son las que consiguen la inmunización porque son las que la hacen. Y nosotros hicimos hospital a los que iban naciendo, no se iban del hospital sin ser inmunizados, coberturas del 95%, y luego en atención primaria el rescate de niños nacidos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Este es el póster que enseñamos a todo el hospital y desde atención primaria. Arriba ves que en el hospital, pues desde octubre inmunizamos a los niños que iban naciendo, en el centro de atención primaria a los nacidos desde abril hasta octubre, menores de niños hasta 6 meses. Luego al final lo de factores de riesgo dejamos para que fuera cada zona de Cataluña decidiera su estrategia. En nuestro hospital, en Taulín, Sabadell, decidimos hacer los niños con factores de riesgo en el hospital, pero hay muchos sitios que se vacunaron, se inmunizaron, también en centros de atención primaria. ¿Cuál ha sido el impacto? Lo ha dicho Ángel, muy bien dicho, o sea, coberturas altísimas, somos un país que vacuna, somos un país que en este caso no es una vacuna, es un monoclonal que inmuniza, pero que hemos conseguido tasas similares a las de vacunas de calendario. Felicitar a Valencia, yo no sé si la tengo que felicitar por las coberturas de SEVIMAP, sino yo creo por el extraordinario registro que hacéis en Valencia, y creo que esto es función de Eliseo,
Yo creo que el Liceo es un ejemplo a seguir, es el comité de vacunas en vacunas hace muchos años y creo que estos datos reflejan el registro. Yo creo que casi todos llegamos, superamos el 90%, pero vosotros en Valencia registráis muy bien y el Liceo en eso yo creo que es el número 1. Y nosotros incluso hasta hace poco no registramos en Cataluña las vacunas administradas en la privada, en los centros privados, y gracias a lo que hacéis vosotros desde hace mucho tiempo hemos dado entrada a los centros privados para que puedan entrar en las bases de datos del Servicio Nacional de Salud y hemos aumentado las coberturas, evidentemente, porque el registro ha aumentado. Gracias. Decir que el impacto lo ha explicado Ángel, no voy a insistir, ha sido similar en todos los sitios y eso que se han hecho trabajos de diferente manera, de caso control, de pruebas negativas, de hospitalización pura y dura, vacunados y no vacunados, inmunizados y no inmunizados, y todos estamos con unas cifras muy similares. En Cataluña yo he tenido la suerte de participar en el trabajo, uno de los trabajos más importantes que es publicado en Archives of Childhood en el 24. Y nosotros hemos publicado este estudio, que solo es de la parte de los niños nacidos del 1 de abril hasta el 30 de septiembre del 23. Estamos aún terminando el estudio de los que han nacido en temporada, de 1 de octubre hasta 31 de marzo. Este es el primer trabajo, niños menores de 6 meses, un estudio retrospectivo de cohortes. En principio incluimos a niños desde nacidos del 1 de abril al septiembre del 23, 26.000 lactantes. Y el estudio se lleva a cabo desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. Aquí para que entendáis, nosotros nacieron en 23 estos niños, del 1 de abril al 30 de septiembre, 27.000 niños. Hicimos 2 grupos, sacamos unos porque no cumplían criterios, sacamos con 26.525 niños. Hicimos 2 grupos, uno de inmunizados, 23.000 niños, y otro de no inmunizados, 3.398, porque no quisieron o por el motivo que fuera. Y luego comparamos estos 2 grupos, un estudio de caso control, y vimos una serie de factores que ahora os explicaré. Vimos que la inmunización o la efectividad de nirsevimab en los diferentes niveles residenciales fue para la infección por VRS del 68,9%. No quiere decir que, esto lo he dicho ahora mucho en la prensa estos días y es un error, no quiere decir que nirsevimab en principio disminuye la infección por VRS, no la disminuye la bronquiolitis, disminuye la neumonía, disminuye el paso, bloquea el paso de VRS, la vía respiratoria alta, hasta bronquio o pulmón. Lo que pasa que si el niño que se infecta por VRS no tiene una bronquiolitis, no tiene una neumonía, no va a su médico porque no se encuentra mal, con lo cual disminución de las infecciones porque el paciente no tiene un cuadro clínico importante, 68,9%. Disminución de las bronquiolitis atendidas en atención primaria, las no graves, del 48%. De neumonías virales en general, 60%. De visitas urgentes, del 55,4%. Y lo que más nos gusta medir, o por lo menos yo que estoy en un hospital, 87,6% disminución de ingresos hospitalarios por bronquiolitis por VRS y 90% disminución de ingresos en UCI pediátrica. Las conclusiones son estas, recortar estas cifras, 87,6% de reducción de ingresos y 90% de reducción de ingresos en UCI. Este es otro estudio hecho en San Juan de Dios, es otro gran hospital pediátrico de Cataluña, junto con el Hospital de Andorra y el Hospital de Nens de Barcelona, que lo que aquí hacen es de alguna manera coger a los pacientes que ingresan por bronquiolitis en el hospital y miran a quién está inmunizado y quién no está inmunizado. A todos les hacen un test de VRS y un poco llegan a la conclusión de que hay una disminución del 81% de hospitalización y de formas severas del 85,6%. Ese trabajo está publicado en junio del 24, hace muy poco. Estos mismos autores acaban de publicar, lo que pasa es que se tiene que analizar un poco todo, también los ingresos en UCI, que también solo en UCI, solo UCI pediátrica, y también ha disminuido muchísimo el ingreso por bronquiolitis VRS positiva. Es un poco resumen del trabajo de San Juan de Dios con el Hospital de Nens de Barcelona y el Hospital de Andorra, y que un poco pues refuerza estos datos del 81 para ingreso, 85,6 para forma grave. Este es un pequeño trabajo que hicimos en mi hospital, un poco para
para bajar el impacto a la población, para entenderlo mejor. Nosotros podemos decir que el año anterior, la temporada anterior de VRS, el periodo 1 que llamamos, que es del 22-23, que ya teníamos VRS porque ya hemos superado el COVID, ingresamos en mi hospital, que es un hospital que sirve a unos 500.000 habitantes, unos 60.000, 70.000 niños, ingresamos 126 niños y el periodo de 23-24 solo 25. La media de edad mucho más alta en el segundo periodo porque los niños pequeños, menos de 6 meses, estaban inmunizados y no ingresaban. Estancia media menor. Y luego en la UCI pasamos de tener ingresados 40 niños en la temporada 22-23 a 7 en la temporada 23-24. Todos son datos que hablan de la excelente efectividad de Nirsevimab aplicado de forma sistemática a los grupos que hemos mencionado. Tanto es así que este año pues seguimos igual. Estas son las recomendaciones del Consejo Interterritorial, que las han salido hace un par de meses. Y estas son las del CAP de la EP. La única diferencia es abajo, este asterisco rojo, que empezamos ya, como hay niños en segunda temporada, hay niños mayores que tienen un peso por encima de 10 kilos o más, se ha recomendado, se recomienda poner dosis de 200 miligramos, que son 2 inyecciones de 100 miligramos, uno en cada pierna o en cada brazo, depende de la edad del crío. Estas son las recomendaciones de Cataluña, que las presentamos ayer para toda la comunidad autónoma, una asistencia a 2.600 personas. Empezamos a mandar SMS el 16 de septiembre a todos los niños nacidos entre el 1 de abril y 30 de septiembre, los estamos ya inmunizando. A partir de 1 de octubre en los hospitales empezaremos a poner Nirsevimab antes del alta hospitalario. Nosotros en mi hospital empezamos el lunes, empezamos el 23 de septiembre, o sea que nos hemos adelantado. Y en principio daremos por finalizada la temporada el 31 de marzo del 25. Hemos hecho otra vez la misma gráfica, no hay ninguna diferencia, las dosis en niños pequeños es la misma y reforzar eso, los 200 miligramos. Ha habido bastante polémica porque en ficha técnica y el CDC y la Sociedad Canadiense de Pediatría hablaban de 200 miligramos, los de segunda temporada, pero después de discutirlo muchísimo con el mismo CDC, con nosotros y tal, y también con Sanofi, queda claro que se pondrán 200 miligramos solo a los niños que pesen 10 kilos o más, estén en primera o estén en segunda temporada. La dosis de más de 100 miligramos, de 200 miligramos, será en función del peso, no en función de primera o segunda temporada. Este es el póster de este año, prácticamente el mismo, solo ponemos los 200 miligramos para recordarlo y de alguna manera mis conclusiones, no quiero decir unas conclusiones al uso, sino que lo que ha dicho Ángel, esta es la noticia de junio del 24 del Ministerio de Salud español, que por datos suyos y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III de Salud, en España se han evitado 10.000 hospitalizaciones por VRS en niños menores de 1 año. Esto es así por la extra eficacia o efectividad, en este caso, de Nirsevimab. Yo creo que es una noticia y una de las noticias más importantes en pediatría de los últimos años. Aquí vemos el trabajo del Instituto Carlos III en el que se basa la noticia y ves en la primera línea que los menores de 1 año en principio tenían previsto por años anteriores que ingresaran 13.120 niños, ingresaron en el 23-24 3.357, o sea, se han evitado 9.763 hospitalizaciones por VRS. En los grupos de edad de 1 a 4 y de por encima de 4 años, evidentemente no ha habido disminución, por lo que decía Ángel, o sea, el VRS ha circulado, lo que no ha ocasionado bronquiolitis al niño pequeño, a menor de 6 meses, que se ha recibido Nirsevimab, con lo cual ha circulado VRS, no han ingresado niños de menos de 6 meses, lo han usado muchísimo menos y esto en principio es una excelente noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tu presentación. Bueno, está claro que el Nirsevimab tiene un efecto prodigioso, tanto por los datos que nos has presentado tú como Ángel. Y bueno, gracias. Y vamos a continuar ahora con Noelia Rodríguez, que nos va a hablar de ningún lactante sin proteger frente al VRS, los retos y las oportunidades de inmunizaciones en todos los ámbitos. Pues nada, Noelia, cuando quieras. Muchísimas gracias a la Sociedad Valenciana
de Pediatría. Muchísimas gracias a ti, presidente Juan Carlos Juliá, a todos mis compañeros en esta tarde y bueno, también a Sanofi, por supuesto, por darnos la oportunidad de los profesionales de poder hablar y a mí personalmente, porque si de algo me gusta es hablar de inmunización y de vacunas. Y con este lema, ¿no? El ningún lactante sin protección, pues creo que en España, y ya lo hemos visto en la presentación, podemos presumir de esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, tengo que decir que el impacto, ya se ha hablado, se ha comentado, el impacto del VRS en los lactantes es tremendo. Las enfermeras en las unidades de UCI neonatal, los pediatras, evidentemente los neonatólogos, y todos hemos sido conscientes de lo que es tener un niño en una unidad neonatal, el impacto que tiene para las familias y las posibles repercusiones a largo plazo. Todos los niños, ya lo hemos comentado, están en contacto con el VRS sigue circulando, pero el que podamos tener una estrategia como esta realmente es un logro muy importante y sobre todo que España haya sido el país que haya encabezado esta inmunización de manera, yo creo que, bueno, está clarísimo, tan exitosa, ¿no? No podemos decirlo de otra manera. Hace un año cuando la Agencia Europea del Medicamento recomendó y autorizó que el Nimesevap fuera utilizado en todas las maternidades, que era una buena estrategia para todos los lactantes en esa primera estación y además decía protege no solamente a los lactantes de riesgos como teníamos antes con el Palivizumab, con todos esos años de intentar buscar un buen ya sabemos, no tratamiento curativo, pero sí un tratamiento preventivo para que esta enfermedad no tuviera este impacto. Y bueno, se recomendaba para todos, ¿no? Para los lactantes fuera de temporada, para los prematuros y para, evidentemente, los niños con más vulnerabilidad. Y yo creo que hicimos bien los deberes en España, ¿no? Y gran trabajo de esto lo ha llevado a cabo, sobre todo las sociedades científicas y los equipos de prevención de todas las comunidades autónomas. Empezaron algunas de manera más precoz, pero al final todos se unieron. Y algo que es importante, que yo siempre recalco, no solo en la inmunización a la mujer embarazada, sino también al niño, ese traspaso por anticuerpos y que ese sistema inmunitario finalmente es capaz de transferir algo que es diferente para las familias, ¿no? A veces nos ha costado mucho transmitir este mensaje, de que directamente estamos transmitiendo la protección. Ya no hablamos de una vacuna, hablamos de un anticuerpo y esto en las consultas y a la población le ha costado a veces comprender, ¿no?, esta nueva terapia, ¿no? Y es importante recalcar, ¿no?, cómo esta protección llega directamente a los lactantes más pequeñitos. Hablábamos de las coberturas, han sido, yo creo, un éxito. Hablábamos de si sumamos en toda España tanto lo que se ha hecho en rescate de alto riesgo y lo que se ha hecho en las maternidades, como podíamos ver, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, llegando a superar incluso el 95%. Eso son coberturas para un primer año realmente asombrosas, ¿no? Realmente, ¿qué necesitamos los profesionales? Pues los profesionales necesitamos conocer a profundidad todos los aspectos relativos a la inmunidad. Y al final, en esto jugamos todos, ¿no? O en esto participamos todos, ¿no? Participamos las matronas, como yo, participamos los obstetras, participan evidentemente las enfermeras de pediatría y los pediatras y participan los médicos de familia, los preventivistas y bueno, espero no dejarme a nadie, pero realmente todos los profesionales tenemos un papel vital en intentar dar a compartir a la población el mensaje de seguridad que tiene el monoclonal en los lactantes más pequeños y luego también en la edad adulta, ¿vale? Porque el VRS afecta en todas las etapas de la vida. Pero necesitamos saber la duración, el momento más óptimo, la necesidad. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí todos los que estamos, porque realmente queremos saber, queremos aprender para dar la mejor información posible en este caso a las madres. Lo que nos ocurre a las matronas, y yo creo que a casi todos los que trabajamos con población sana, es que tienen multitud de preguntas, ¿no? Durante su gestación, necesitan saber procesos que les van a pasar a ellas durante su embarazo y necesitan saber y las recomendaciones sobre su hijo, ¿no? Sobre su hijo en ese puerperio, ¿no? En esa fase donde se acumulan tantas situaciones de
pues bueno, de miedo, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, si damos un mensaje desde la época gestacional o de esa época, bueno, ya no solo de la gestación, sino en la etapa preconcepcional, pues conseguimos más salud, ¿no? Conseguimos más salud en las mujeres y en los niños. Por lo tanto, es muy importante que los profesionales tengamos esta conversación y que en las consultas o en cualquier momento en el cual tengamos la oportunidad de hablar de inmunidad, lo hagamos, porque tengamos muy claro, y yo creo que lo hemos visto en muchos sitios, si un paciente, si un usuario, si una embarazada, si un cliente, que queramos llamarlo como queramos, no se vacuna, es probablemente porque detrás de ello hay un profesional que no ha recomendado o que no ha recomendado de una manera clara, no ha transmitido esa seguridad o simplemente lo ha pasado por alto, ¿no? Y esto es algo que la bibliografía nos ha ido diciendo, ¿no? Realmente la importancia de informar de una manera temprana con estrategias educativas que se deben de hacer de manera precoz. Y si lo hacemos durante el embarazo, pues tenemos aquí una oportunidad de oro. Tengamos en cuenta que la mujer gestante acude a la consulta de la matrona de manera mensual. De la manera mensual y para hablar de cualquier tema, ya sea relacionado con su gestación, con los cuidados de su futuro bebé, con todo lo que va a tocar, sobre todo cuando ese embarazo acontece en primerizas, ¿no? Pero es cierto que cuando una mujer ya tiene la experiencia de la bronquiolitis o de un tipo de enfermedad en su hijo, porque es un segundo embarazo, pues bueno, ya es más fácil esta aceptación, ¿no? A la vacunación o a la inmunización. Pero es fundamental que el profesional sanitario tenga tiempo en sus consultas y de esta información, porque la importancia que da, como he dicho, el paciente, la mujer, el usuario, a la opinión del profesional, en este caso es muy importante. Aquí tienen dos estudios que ambos se publicaron, sobre todo comentaros en este, como ya lo hemos visto, son en la región de Murcia y en este, por ejemplo, fíjense, era una encuesta que se hacía a la población y el 46% pues sí conocía el VRS, pero sobre todo lo conocían porque, lo que he comentado antes, ¿no? Tenían el caso de un hijo anterior que lo había sufrido o pues algún familiar cercano. Pero fijaros, solo el 4,8 declaró haber sido informado por un profesional sanitario. Por lo tanto, tenemos una tarea todavía importante por realizar. Es verdad que este trabajo se realizó al principio de la temporada, en el mes de septiembre, y todavía no había o no se había producido, era la primera vez que se incorporaba el monoclonal. Se estaba realizando esa administración tanto en las maternidades, esto pasaba en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades así también, tanto en las maternidades como en la atención primaria, pero la realidad es que había mucho desconocimiento de los familiares y también quizá de muchos de los profesionales, ¿no? Es importante tener todo este conocimiento para poder asesorar bien. Y sobre todo lo que compartían en esta encuesta, lo que declaraban estos padres, era que había un gran desconocimiento sobre la seguridad de los efectos adversos. Clave para decidir inmunizarse tanto a una mujer embarazada como a un lactante pequeñito. Fijaros, en este estudio desarrollado en Murcia, la pregunta era, se encuestaba a 3.000 padres de niños menores de 2 años y les preguntaban cuándo habían oído hablar de la bronquiolitis. Bueno, pues hay diferentes porcentajes, pero a mí me llama la atención que durante el embarazo solamente un 8% de los papás les habían hablado sobre esta enfermedad, ¿no? Luego, cuando había oído hablar o yo hablar del VRS, ya concretamente sobre este agente, pues también se preguntaba si había sido antes del embarazo, durante el embarazo, después del nacimiento y bueno, pues también llama la atención que durante el embarazo pues tampoco relacionaban el VRS, que hay que tener en cuenta que no toda la población enlaza VRS con bronquiolitis, ¿no? Y es importante explicarles que el VRS produce neumonía y bronquiolitis, fundamentalmente, ¿vale? Y esto es algo que conoce más la población, ¿no? La enfermedad en sí. La adquisición de conocimientos sobre bronquiolitis o sobre VRS en esta cuestión sí enlazaban ambos y preguntaban de dónde habían conseguido estas fuentes de información fundamentalmente y bueno, pues llama también la atención poderosamente que los profesionales sanitarios tengamos este porcentaje. Vale, no. Cuando además somos el principal impulsor para que una madre o un padre decidan inmunizar a su lactante, ¿no?
o directamente la mujer embarazada. Por lo tanto, en la evidencia científica de todo esto tenemos muchos ejemplos y lo sabemos, que si hay una aplicación móvil en el embarazo en el que nos puede incluir, ahora me toca la prueba del azúcar o ahora necesito esto, deberíamos asegurarnos siempre de que esa información esté disponible, que la tengan en redes y que sea fácil para ellos, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, que se realizó, pues se habló de que la vacuna era muy eficaz para prevenir el cáncer del cuello uterino, pero las tasas de vacunación que tenían en Estados Unidos eran muy bajas. Por lo tanto, se planteó una estrategia y era, bueno, pues en el posparto las matronas van a dar información sobre la importancia de la vacunación, ahora que ya lo pueden hacer después del parto. Y bueno, recibir esa atención temprana por la matrona en las maternidades fue el único valor de predicción positiva para la vacunación. Por lo tanto, lo hemos visto, ¿no? En las maternidades, la mayor parte de los lactantes han sido vacunados por las enfermeras y por el consejo de los pediatras y de las matronas. En este caso, por ejemplo, en Francia sabemos que existen, bueno, hay una cultura quizá más elevada de antivacunas o movimientos de incertidumbre que hacen que la población no se vacune y han tenido que recurrir a bueno, algunas estrategias. También está, por ejemplo, en el posparto, bueno, pues entrevistas motivacionales en las cuales podían ayudar a trabajar esas dudas que tienen esas madres con la intención de vacunar a su hijo para cualquier otra de las vacunas. No olvidemos bueno, que son muchas las vacunas que les tocan a los recién nacidos y que, bueno, pues esto a veces pues, genera ciertas dudas en los padres, ¿no? que tienen que recibir estas vacunas y tomar la decisión por los lactantes, ¿no? Evidentemente. Hay folletos para la tosferina y para el embarazo que abordan específicamente la enfermedad y los beneficios para el feto y luego también en el nacimiento como protección. Pero bueno, en este trabajo, por ejemplo, decían, bueno, pues es que no hay nada en concreto para la gripe, ¿no? Igual esto puede hacer, ¿no? que haya esas diferencias, como bien sabemos, en la mujer gestante para ponerse la vacuna de la tosferina y no la vacuna de la gripe, ¿no? Porque enlaza esta primera a una protección a su feto y la de la gripe no de la misma manera, ¿no? Cuando todos sabemos que ambas vacunas protegen a la madre y al niño. Por lo tanto, utilicemos las nuevas tecnologías, nos van a ayudar, los folletos, códigos QRS, infografías, app, llenemos nuestras salas de espera de información útil y actualizada para ellos y, bueno, pues de esta manera tengamos este tiempo, ¿no? También para dedicarlo a la inmunización. Falta quizá en algunos centros de salud pues ese campeón en inmunización, ¿no? Algunas veces en la atención prenatal vemos que hay profesionales que tienen un perfil muy importante, por ejemplo, como defensores de la lactancia materna, ¿no? Pero muchas veces no tenemos este defensor en las vacunas, ¿no? Entonces, sería muy buena estrategia que en todos los centros de salud de atención primaria existiera esta figura, ¿no? Que relanzara de experto y que ayudara a todo el equipo en esa actualización y que además luego pues contará los resultados que han tenido en cuanto a cobertura en ese centro de salud, ¿no? Seguro que les alegra saber lo bien que lo han hecho. Y bueno, en resumen y ya por terminar, creo que la educación prenatal para VRS es esencial, que la importancia en la formación de los profesionales y de las familias es clave, que los métodos digitales van a ayudarnos a alcanzar que las familias tengan más información. El rol activo debe estar existente tanto por pediatras, enfermeras, matronas, todos los profesionales de salud que nos dedicamos tanto al embarazo como al cuidado del lactante y al niño, y que hay que evitar siempre ese retraso en los mensajes y intentar darles un mensaje de tranquilidad y de seguridad, puesto que los resultados y la evidencia científica nos lo avalan. Gracias a todos por vuestra atención y estamos aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, Noelia. Yo creo que tienes toda la razón, que los profesionales sanitarios somos una parte importante de esta ayuda, de este apoyo de información y animando a tanto las vacunas como la inmunización de todos nuestros niños. Pues bueno, vamos a seguir ya con la última presentación, que yo creo que seguro que despierta mucha expectación porque la estrategia de inmunización frente al VRS durante esta próxima campaña a mí por lo menos me genera bastantes preguntas que espero que ahora Eliseo pueda sacarnos de estas dudas. Eliseo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Deja, por favor, de compartir, Noelia, para que pueda compartir Eliseo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a la Sociedad Valenciana de Pediatría por contar con la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad en estas reuniones, estas jornadas formativas e informativas. Y que, como ha dicho antes Juan Carlos, especialmente a Juan Carlos, que es quien nos ha invitado como presidente, pero como ha dicho Juan Carlos, esta no es la única. La semana que viene tendremos otra sobre vacunación de gripe y en primer lugar eso, dar las gracias. En segundo lugar, el ser el último de las que intervienen en esta charla tiene una ventaja, que te han contado todo lo que tú tenías preparado, porque las estrategias no cambian mucho entre una comunidad y otra, los datos del impacto se han contado y los protocolos pues están ahí. Sin nada más voy a empezar a contaros, bueno, este es mi potencial conflicto de intereses. He recibido, como Valentín y como bastantes de las personas que llevamos... Eliseo, no has compartido, por lo menos yo no veo nada, ¿eh? Espera un segundo. Un segundo. Sí. ¿No puedes, Eliseo? No, estoy en ello. Abajo tienes la flechita en verde de compartir y simplemente dándole ya se te muestra tu escritorio. Si tienes la presentación abierta, mejor porque ya aparece directamente. No, la presentación la tenía abierta. Pues ya dándole a compartir ya aparecería. Que la vuelvo a abrir. Perdonar, ¿eh? ¿No lo consigues, Eliseo? No lo estoy consiguiendo. Israel, ¿puedes mirar a ver qué problema tiene? Eliseo. Buenas, Eliseo, ¿qué te aparece? ¿Ya aparece? Sí, no, me refiero que ¿qué te aparece? Cuando le das a compartir de pantalla te tienen que salir varias pestañas, varias ventanitas. ¿Le das a la de PowerPoint? Toda la pantalla, ¿vale? Sí. Me sale ventana de la aplicación y me sale pestaña de Chrome.
Mira a ver si tienes la de PowerPoint abierta por ahí. Si tienes el PowerPoint abierto, te tiene que aparecer una ventanita de PowerPoint. Y, Yo le ya das a compartir. lo tenía abierto, pero era- En principio yo tengo estoy haciendo lo el mismo. PowerPoint abierto. Claro, le doy a compartir y me salen las ventanas. Y debería salir la de PowerPoint. Si lo tienes abierto, debería salirte ahí. Si no, prueba a compartir la pantalla completa. La primera opción, pantalla. Vale, vale. El caso es que me sale cuando comparto la pantalla, así que me muestra, pero ahora no se ve. No estamos viendo nada de momento. Dale a compartir pantalla y la primera opción, la predeterminada que te marca, pantalla, secas. Ahora sí que estamos viendo, ¿vale? Dame un segundo. Ahora sí se está iniciando, Eliseo. Se está iniciando. Vale, vale. ¿Se ve ahora? Se está iniciando aún, no se deja visualizar nada. Mira que te he dicho, Eliseo. Hombre, tiene imágenes, pero no tiene tanto peso. Es lo del audio. ¿Te sale alguna más ahí o no? No, me sale el logo de la sociedad de fondo. Me dice Eliseo, que está no sé si compartiendo. no podría, si no se puede, a lo mejor Israel, buena solución que te la mande a ti por mail o a mí y la compartimos nosotros. Si os la puedo mandar por correo electrónico. Sí, que nos la pasa cualquier persona. Sí. Sí, mándanosla, la compartimos nosotros y mientras vas, si quieres, comentando y Vale. luego ya nos colocamos en la diapositiva que corresponda. Súbeme por el chat vuestro correo electrónico o te lo mando al que has mandado antes. Sí, lo puedes pasar directamente ahí, incluso por el chat creo que puedes pasarla a la presentación directa. Tienes el ratón. Segundo que os la mando, ¿eh? Sí, no te preocupes. Y tendrás que dejar de compartir, Eliseo, porque estás como... Sí, sale si no, no podréis vosotros. Claro, exacto, sale como que estás compartiendo, entonces tendrás que dejar de compartir. Ahora, vale. ¿Se lo has mandado a Israel, al informático? Ahora se lo he mandado. Ah, vale, se lo vas a mandar a él, vale, pues en cuanto se la mande, si quieres, puedes empezar. Como tú la tienes, pues puedes empezar y ya está. Podemos aprovechar, si no, también este tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, alguno de los ponentes, y así aprovechamos mientras acabamos de arreglar la presentación, ¿no? Perfecto, Ángel, sí, bueno, está el panel de preguntas y respuestas sin ninguna pregunta de momento, pero sí, si alguien quiere, pues puede aprovecharse.
Ya te la acabo de mandar. Al genérico. Vale. Ya, ¿vale? Si os parece, os voy contando, aunque no lo comparto. Perfecto. ¿Vale? Bueno, Vale. como decía, mi potencial conflicto de intereses pasa por haber trabajado y seguir trabajando durante más de 30 años en el campo de la vacuna y la vacunología, con lo cual he recibido paquetes de viaje para asistir a congresos y ponencias por los laboratorios fabricantes de vacunas. Además, cobro un sueldo mensual de la Consejería de Sanidad desde hace 33 años. Lo que expongo aquí, en este caso, son las estrategias planteadas, pero en algún caso puede ser alguna opinión personal que no tiene que estar de acuerdo con los datos con una postura institucional. El tema que me habéis asignado es estrategia de inmunización frente al VRS en lactantes y, como bien os decía, y ha salido el 9 de septiembre de 2024, la Comisión de Salud Pública aprobó el documento de recomendaciones de Nirsevimab que la ponencia de vacunas a la que pertenezco les pasó el 28 de agosto. Es decir, es muy reciente esta aprobación. Respecto a los datos de la temporada 23-24, yo creo que se han explicado tanto por Ángel como por Pineda, como en primer lugar por Juan Carlos. Las coberturas han sido muy altas a nivel del Estado español, por encima del 92% en los recién nacidos durante la temporada, es decir, de octubre a marzo, y por encima del 88% en los nacidos de lo que llamamos técnicamente de catch-up, es decir, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Ha habido poca diferencia entre comunidades y esto viene marcado fundamentalmente por la estrategia que se puso en marcha en cada una de las comunidades. Así, estrategias donde centralizaron mucho la vacunación, como pudo ser la Comunidad de Madrid, que vacunaban en 5 hospitales, tanto los de catch-up, los de abril a septiembre, los niños nacidos entre abril y septiembre, como los nacidos a partir del 1 de octubre en todas las maternidades. La cobertura de catch-up fue inferior y eso para esta temporada ya lo han modificado. También influyeron en las coberturas en la fecha de comienzo de la campaña de vacunación en la temporada 23-24. En total se han administrado más de 277.000 dosis de vacunas en España. En nuestra comunidad la cobertura en recién nacidos, es decir, vacunados en las maternidades, ha sido del 94,68% y los nacidos en los centros, en el catch-up, vacunados fundamentalmente en los centros de salud, han sido del 90,50%. Eliseo, disculpe, ¿a qué correo me lo ha enviado? Porque no... Informática @ Vale, pues mira a ver si lo puede volver a enviar porque no me ha llegado. Te lo mando también a Juan Carlos. ¿Vale? De acuerdo. Vale, gracias. De acuerdo. De todas maneras, lo estás haciendo bien así. Sin... Te vemos a ti, no pasa nada, no te preocupes. Tampoco mis diapositivas eran especialmente impactantes. Así se presta más atención. Te lo acabo de enviar de nuevo sin asunto, ¿vale? Continúo. Vale, Bueno, gracias. los estudios de efectividad y de impacto realizados en España, creo que prácticamente todas las comunidades con un peso hemos realizado estudios de efectividad. Comunidad Valenciana fue la primera
a través de Fisabio y con la Dirección General de Salud Pública, con la colaboración de 2 hospitales de Murcia y un hospital de Valladolid. Por eso la cobertura en ese primer trabajo publicado en el la efectividad era más alta en el hospital de Valladolid, porque solo era un hospital y nosotros recogíamos los datos de todos los hospitales de nuestra comunidad. Y los ensayos clínicos nos muestran que la eficacia está entre el 80 al 88%, muy parecida a los datos que mostraban los ensayos clínicos del Nirsevimab en fase 3. Los protocolos de recomendación para este año son exactamente los mismos que los contemplados para el año pasado, la temporada 23-24, vacunación de prematuros de menos de 35 semanas, incluyendo los menores de 29 semanas desde la gestacional, aunque no se tienen datos sobre la eficacia en este colectivo, sí que se sabe que la seguridad es buena con el Nirsevimab, y se administrará antes de cumplir la edad cronológica de los 12 meses. Si han recibido una dosis en la temporada anterior, por ejemplo, un prematuro que nació en el mes de marzo de este año, pues en esta temporada 2024-2025, si todavía no han cumplido los 12 meses, deberá de recibir otra nueva dosis de Nirsevimab en función del peso. El otro grupo es el grupo de población infantil con condiciones de alto riesgo, que es fundamentalmente en este grupo hasta los 24 meses de edad, y son los grupos con patologías cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica cianosante o no cianosante, displasia pulmonar, cirugía cardíaca con bypass y otras patologías de inmunodepresión grave, como errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, enfermedades pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios, síndrome de Down, fibrosis quística y cuidados paliativos, siempre antes de cumplir los 24 meses de edad. Y el otro gran grupo es el grupo de la población menor de 6 meses, que comenzará la inmunización en todos los nacidos. Podemos dividir 2 grupos aquí, los que nacieron entre el 1 de abril, han nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, que luego diremos que estos niños se vacunarán fundamentalmente y preferentemente en los centros de salud por vosotros, por los equipos de pediatría de los centros de salud. Y luego el grupo de nacidos a partir del 1 de octubre hasta el 31 de marzo del 25, que se vacunarán fundamentalmente dentro de las 24-48 horas en las maternidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. El protocolo de vacunación de la Comunidad Valenciana ya está elaborado, pero por motivos de estrategia de comunicación, se subirá a la página web el día 23 de septiembre, que es cuando se os enviará también desde vuestras direcciones de atención primaria, direcciones de primaria y direcciones de hospitales. El protocolo y la posología la han comentado, no tiene grandes variaciones con respecto al año pasado. Simplemente la posología es en función del peso. Entonces, los lactantes que se vacunen por primera vez en esta temporada, que pesen menos de 5 kilos, se les pondrá una dosis de 50 microgramos, y aquellos que pesen 5 o más kilos se les pondrá una dosis de 100 microgramos. En la población infantil de alto riesgo, de menores de 24 años, y los prematuros menores de 35 semanas, menores de 12 meses, en el momento de la segunda temporada de VRS, se les pondrá una dosis de Nirsevimab en función del peso, independientemente si han recibido o no han recibido Nirsevimab en la temporada anterior. La dosis en esta segunda temporada será de 200 microgramos en 2 inyecciones en el mismo acto vacunal, uno en cada muslo, administradas en el mismo acto, siempre que pesen 10 o más kilos. Si pesan menos de 10 kilos, se pondrá una única dosis de 10 microgramos. En los lactantes con cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar, se les podrá administrar una dosis adicional
Si esta dosis adicional se pone dentro de los 90 primeros días después de recibir la primera dosis, será de 50 o de 100 en función del peso. Y si esta cirugía cardíaca se hace entre los 12 y 23 meses, se pondrá 2 dosis de 200 microgramos. Bueno, ya sabéis que el nirsevimab se presenta en jeringa precargada, no precisa dilución, no necesita agitarse, y las presentaciones con las que contamos ya sabéis que es nombre comercial Beyfortus 50 y Beyfortus 100. Se puede administrar desde el propio momento del nacimiento, es una inmunidad pasiva, es un anticuerpo monoclonal. Se indica que se inmunice entre las primeras 24 y 48 horas posteriores al nacimiento, y se puede administrar simultáneamente con las vacunas habituales que se ponen en esta edad, hasta los 24 meses de vida. También incluye la hepatitis B, todas las vacunas de calendario que se pueden poner a la vez, simultáneamente, o sin esperar un mes de espera entre una vacuna y otra, ya que estamos hablando de inmunidad pasiva. La administración a temperatura ambiente es no sacarla inmediatamente a la nevera, sino tenerla a temperatura ambiente, reduce la frecuencia de los efectos locales. Bueno, la inmunización de la población incluida en los grupos de alto riesgo está previsto que se haga en los centros sanitarios que atienden habitualmente a los niños, y que se haga fundamentalmente y preferentemente en el mes de octubre, aprovechando los contactos sanitarios, los controles sanitarios, y si no, se debe citar específicamente a través de las herramientas de las que disponemos tanto en el sistema de información vacunal como en Alumbra. En algunos casos, a nivel de departamento, y eso puede haber pequeñas variaciones entre departamentos, a los niños de alto riesgo, como son vistos habitualmente por los servicios de pediatría de los hospitales, serán inmunizados por estos propios servicios de pediatría de los hospitales, ¿vale? En los niños menores de 1 año sin patología de riesgo, nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, fundamentalmente la inmunización de este colectivo, previa citación, se deberá de realizar por parte de los centros de salud, de los equipos de atención primaria de referencia, y ya os adelanto que a nivel de Alumbra podréis tener los listados actualizados cada día en función de los niños a vacunar y de los niños que ya se hayan vacunado el día anterior. A nivel del sistema de información vacunal, podréis tener los niños a citar mediante SMS, que se actualizará semanalmente, ¿vale? La vacunación de este colectivo de vacunar en atención primaria, se deberían de seguir criterios de vulnerabilidad y priorizar la vacunación, sin negar la vacunación a ninguno de los que cumplan los requisitos, pero priorizar la vacunación con los niños más jóvenes, de menos edad, septiembre, agosto, julio, junio, mayo y abril. La inmunización en nuestra comunidad se va a realizar y a comenzar conjuntamente tanto en maternidades como en equipos de atención primaria el 1 de octubre del 2024. Son decisiones que se han tomado en base a no generar confusión entre la población, entre los padres que tienen niños a inmunizar, porque por si no llegaban a comprender que a unos niños se les empezaba a vacunar a partir del 23 de septiembre y, sin embargo, a otros a partir del 1 de octubre. Entonces, fue una decisión que se ha tomado para no generar dudas en cuanto al mensaje a transmitir a los padres.
La carta en el sistema del sistema de información vacunal en back office existían ya las cartas recordatorios, ahora están desactivadas, pero se volverán a activar a partir del 1 de octubre para que podáis utilizarlo para citar a los niños de vuestros centros de salud, asignados a vuestros centros de salud, nacidos en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Ahora está desactivado y este cálculo se calculará cada 7 días, los viernes por la tarde, ¿vale? Como os he dicho, desde los distintos departamentos se podrán realizar también llamadas captación activa a partir de los listados de Alumbra por SMS o llamadas telefónicas, y esta actualización sí que será diaria. Un tema en cuanto al registro que es importante, el registro de aquellos niños que se les tenga que poner por pertenecer a los grupos de alto riesgo, que tengan menos de 24 meses y que se les tenga que poner 2 dosis de 100 microgramos, se pondrán en el mismo acto vacunal y se declararán como primera y segunda dosis en el mismo acto vacunal, dosis 1 y luego dosis 2. En el caso de que se declare en el sistema de información vacunal alguna dosis de nirsevimab de algún niño vacunado en otra comunidad, se deberá de marcar en nuestro sistema como vacunado en nuestra comunidad o como vacunado en el extranjero, y en el apartado observaciones se deberá de marcar, se deberá de poner en texto en qué comunidad ha sido vacunado, ¿vale? Las entregas del Beyfortus se entregaron en los centros de salud pública el pasado 10 de septiembre, 10.000 dosis de Beyfortus 100 y 6.000 dosis de Beyfortus 50, que ya os estarán haciendo llegar a los centros de salud desde vuestros centros de salud pública departamentales. Está previsto en principio un segundo envío de dosis la semana del 14 al 18 y un tercer envío de la semana del 11 al 15 y un cuarto envío del 9 al 13. No obstante, en caso de que necesitéis más dosis de las que tenéis, porque tenéis citados más niños, comunicárselo, os tenéis que poner en contacto con el centro de salud pública de vuestro departamento para que os hagan llegar las dosis necesarias de Beyfortus 50 o de Beyfortus 100. Tenía el reparto de dosis para cada uno de los centros de salud pública, pero no es pertinente. Ya vuestro referente va a seguir siendo, y en el protocolo así se establece, vuestro centro de salud pública departamental, que es quien nos hará llegar tanto a vosotros como a los servicios de farmacia y maternidades las dosis necesarias para que no se produzca un desabastecimiento. 3 consideraciones generales que no tienen tanto que ver con la estrategia, sino con las dudas que se os pueden plantear. La inmunización de los niños mutualistas con prestación privada nacidos entre abril y septiembre, dado que el resto pueden ir a las clínicas privadas donde se les inmunizará, se vacunará en los centros de salud que tengan asignados según tarjeta sanitaria. Deberán de pedir cita en el centro y en este caso no se procederá a la facturación del acto vacunal. Los vacunados, los niños residentes en la Comunidad Valenciana nacidos entre abril y septiembre, pero que estén en la Comunidad Valenciana en no más de un mes de estancia, pero que hayan nacido entre abril y septiembre, se les indicará que se vacunen. Si su permanencia en la comunidad no va a ser de más de un mes, se les indicará que se vacunen en su comunidad de referencia. Sin embargo, aquellos niños nacidos en maternidades públicas o privadas de nuestra comunidad, pertenecientes que vivan en otras comunidades, serán inmunizados al nacimiento en la comunidad valenciana. También deciros que se elaborará y se os hará llegar un folleto informativo a los padres, y este folleto informativo, que está en valenciano y en castellano, lo estamos traduciendo a otros idiomas, porque detectamos el año pasado, así se nos hizo saber
fundamentalmente por parte de las maternidades, que había colectivos de personas migrantes que o por no conocer bien el idioma o por ser más reticentes, por culturalmente ser más reticentes a la vacunación, se negaban inicialmente a ser vacunados en la maternidad y luego cuando acudían al centro de salud era cuando por parte vuestra se les informaba de las ventajas de la inmunización y muchos de ellos se inmunizaban, aunque una pequeña cantidad no se inmunizaron. Nuestro objetivo, el de la Consellería, en línea con vuestro objetivo, es conseguir la mayor cobertura posible porque eso redunda en beneficio de todos, en beneficio de la disminución de consultas, la salud de los niños, los costes indirectos a los padres y nada más por mi parte. Cualquier pregunta que tengáis, paso junto con el resto de compañeros, estaremos en el chat. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, a pesar de no tener la presentación, te hemos escuchado y te hemos entendido perfectamente. Como vamos justo de tiempo, vamos a empezar con las preguntas. Hay un par de preguntas. Cualquiera de vosotros podéis contestar. La primera dice, ¿qué dosis administrar a los cardiópatas de más de 12 meses? Contestáis. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que depende del peso. Si es menos de 10 kilos, más de 12 meses será seguro segunda temporada. Si tiene más de 10 kilos, serán 200 miligramos, o sea, dos inmunizaciones. Y si es menos de 10 kilos, pues una de 100. Nos Eso preguntan también. ha quedado claramente en el protocolo, pero vamos, lo has comentado tú, lo ha comentado Valentín. Gracias por los piropos al sistema, Valentín. Es la verdad. Y bueno, esta pregunta yo creo que más va para ti, Eliseo. ¿Si se va a empezar a vacunar finalmente el lunes 23 de septiembre? No, ya os he dicho que por motivos, la propuesta inicial de nuestra era empezar a vacunar el 23 de septiembre para empezar a citar y a vacunar, para que no se congregase tanto volumen de trabajo, ya que este año no solamente tenemos ni Servimat, que ya tuvimos el año pasado, sino también tenemos la vacunación de la gripe en centros docentes y también tenemos la vacunación de COVID y la vacunación de gripe de niños que no vayan a centros docentes, pues seguramente a partir del 14 de octubre. Nuestra idea era haber empezado, como han empezado 4 comunidades autónomas, 3 de ellas empiezan el 23 y una o 2 de ellas empiezan el 16. Han empezado esta semana. Nuestra idea era esa inicialmente, pero decisiones variables que nosotros no habíamos tenido y que otras personas consideran, decisores consideran que es importante, pues se ha retrasado para empezar todos y no dar un mensaje contradictorio el 1 de octubre. Muy bien. También nos podéis citar y de hecho sabemos que ha habido gente que ya ha mandado SMS y se está enviando, se está citando ya gente, pero lo ideal es que se empiece el 1 de octubre y que no cada uno empiece en una fecha diferente. En línea con esto, Eliseo, nos preguntan si se va a crear alguna agenda para vacunar por parte de Consellería o si cada uno, pues en cada centro de salud se generarán las agendas según consideren los coordinadores. Para ni Servimat, que os sepa, no hay ninguna agenda específica, sí que habrá agendas específicas para gripe y COVID. Vale. Y Cristian nos pregunta que no le ha quedado clara la estrategia de vacunación para los mutualistas de Muface, etcétera. Los mutualistas de Muface vamos a seguir la misma estrategia que la temporada pasada. Quiero decir, los mutualistas de Muface, los nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del 25, serán vacunados en el hospital donde hayan ido. Si van al hospital público, en el hospital público, y si van al hospital privado, en el hospital privado. Los mutualistas de Muface, Mujeju e ISFAS que hayan nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, se podrán vacunar en el centro de salud que tienen asignado según tarjeta sanitaria, que suele ser el centro de salud que tienen más cercano a su domicilio,
pidiendo cita como cualquier ciudadano que ha optado por el sistema público. Y no se le facturará, dado que no se pretende inicialmente, por temas logísticos, enviar monoclonal a clínicas privadas acogidas al convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad en su día y la Sociedad Valenciana de Pediatría. No sé si te lo he dejado claro en ese aspecto. Sí, ya me ha quedado totalmente claro. También nos pregunta si los límites de edad de 12 y 24 meses, según el caso, para la Administración se consideran a fecha 1 de octubre. No, se consideran a fecha, quiere decir, un niño que ha nacido, por ponernos en un extremo, el 1 de abril, si lo vacunamos el 4 de octubre, ese niño ya tiene más de 6 meses, es decir, se considera edad cronológica, quiere decir, la variante es la fecha de nacimiento. Los que han nacido a partir del 1 de abril, si son su primera temporada, a partir del 1 de abril, independientemente de que se le vacune cuando tenga más de 6 meses, por ejemplo, esa edad cronológica. Y los que hayan nacido, los que pertenecen a grupos de riesgo, o prematuros que hayan nacido, que se hayan nacido tengan menos de 12 meses y sea la segunda temporada, si tienen menos de 12 meses, se les Sí, pero perdona, creo que se refiere más a que el corte se va a poner en 23 de septiembre o en 1 de octubre, Exacto. porque habrá gente que cumpla los 12 meses el 22 de septiembre o el 24 y otros que lo cumplan el 2 de octubre. No, el corte significa la fecha de nacimiento de esa persona. Sí, no la fecha de vacunación. No sé si me explico, porque... Sí, pero ¿cuándo acaba los 12 meses? O sea, acaba el 1 de octubre. O sea, si ha nacido a partir del 1 de octubre del 23, que cumplirá ahora 12 meses, tendría la vacunación, aunque se le vacunara el día 10 de octubre, por ejemplo, ¿quieres decir? Sí, vamos a ver, si es un niño sano... No, hablamos de un niño de riesgo que le toque la dosis de segunda temporada. Estamos hablando en ese caso. Un niño de riesgo hasta los 24 meses desde su fecha de nacimiento. Bueno, pues en el caso que vaya a cumplir ahora 2 años, me refiero. 24 meses ahora. Y hasta que tenga los 24 meses. Si hay algún caso especial que se considere porque tenga 24 meses y 4 días, no va a haber ningún problema en inmunizarlo. No va a haber ningún problema. Desde luego no un niño que tenga 25 o 26 meses, a no ser que sea un caso muy, muy especial. Es decir, hay una valoración clínica que nosotros no podemos hacer desde la estrategia, pero que si se nos consulta o se nos dice, en este caso que el sistema seguramente no te permitirá declararlo, si se considera clínicamente que es pertinente, pues se nos manda vacunaciones-sp @gva.es, los datos de este niño, donde se ha vacunado, su SID y tal, y nosotros lo declaramos en el sistema porque es un niño que será inmunizado. Pero, en principio, la regla general son hasta los 24 meses. Muy bien. Manolo Oltra nos pregunta si los niños con condiciones de riesgo pueden inmunizarse en atención primaria o solo en especializada. No, se pueden inmunizar en atención primaria sin ningún tipo de problema. Lo que he comentado es que en algunos departamentos lo que se ha arbitrado es que a estos niños se pueden, como muchos de ellos son seguidos por los servicios de pediatría hospitalarios, se pueden inmunizar tanto en atención primaria como en los servicios de pediatría hospitalarios. Por ejemplo, es lo que me han trasladado a mí del departamento de Castellón y del departamento de la Plana, cosa que ya se hizo la temporada pasada en algunos departamentos. Es decir, la idea fundamental es facilitar a los padres la inmunización de sus hijos, lo que les sea más fácil si cumplen los requisitos. Si tiene una en el especialista, pues el especialista del... Lo más práctico, claro, muy bien. Y también nos pregunta si se controla la cobertura de las maternidades privadas o solo tenemos datos de las públicas. No, la cobertura de maternidades incluye públicas y privadas, ¿vale? Incluye toda la cobertura
apenas hay diferencia, apenas hay diferencia, como mucho de un punto y medio. También hay pequeñas diferencias entre maternidades tanto privadas como entre maternidades públicas, y eso está más en relación con el perfil de los niños a los que han nacido, del perfil de los niños, no, de los padres, porque en algunos casos son más reacios a la inmunización. Hay varios factores que estamos analizando y por lo cual os he dicho que vamos a hacer folletos específicos en algunos idiomas para que se puedan trasladar a los padres y las madres de estos niños de países fundamentalmente de la Europa del Este, donde sí que hemos detectado que las coberturas, cuando haces el análisis por país de nacimiento de los padres, son más bajas que las coberturas en niños nacidos en España de hijos de españoles o de sudamericanos. Hemos detectado una pequeña variación que estamos analizando. Estaba mutado. La última pregunta, que también te la quería hacer yo porque me lo ha comentado también mi enfermero. Muchas veces llegan poquitas dosis de 50 para menos de 5 kilos y prácticamente en los centros de salud la mayoría de los niños que tenemos, pues, o muchos de ellos pesan menos de 5. El año pasado sobraron luego de 100 y ¿habría posibilidades de utilizar media de 100? No. No se plantea, no se plantea. El Que tema a veces hay retrasos luego en traer y claro, a lo mejor pasa desde que te la sirven una semana, que puede haber el niño también contraído la bronquiolitis y luego las otras sobran, que no se dan uso a las que sobran. No debería de pasar, si están citados, no deberían de pasar. Sí que es verdad que tú cuando los citas no sabes si esa persona pesa 5 kilos, pesa 5 kilos y medio. En principio se han suministrado más dosis de 100 microgramos porque la idea es los de abril, mayo, junio, julio y agosto, la inmensa mayoría, por lo menos hasta julio, pesan 5 más kilos, ¿vale? Pero se han suministrado también vacuna de 50 microgramos. El año pasado hubo un tema por temas ajenos por temas de concurso y de disponibilidad de dosis, porque todas las comunidades empezamos a la vez, dispusimos de menos dosis de 50 en una primera entrega. Ahora tenemos más de 6.000 dosis de 50 en una primera entrega y en una segunda entrega dispondremos de otras 5.000 dosis de 50 y esta segunda entrega será como tarde el 14 de octubre. Con la media de nacimientos que tenemos una media de nacidos al mes en Comunidad Valenciana de 3.000 niños. Esos son los cálculos, que nunca puedes precisar más porque eso es materialmente imposible. Pero los pesos no los podemos saber. No, ya lo sé. Lo mismo que yo no sé no podemos saber cuántos van a nacer en el mes de octubre en ninguna de las maternidades. Efectivamente. Pues no hay ninguna pregunta más. Yo creo que podemos dar por finalizada, si no tenéis nada más que decir, esta jornada. Yo quiero agradecer, que no lo he hecho al principio, a Sanofi, el patrocinio de esta jornada, principalmente a Piedad y Clara, que son las que pues he contactado con ellas y se han puesto a nuestra disposición, a disposición de la Sociedad Valenciana de Pediatría, para todo lo que necesitáramos. Y nada, pues eso, agradecer que colaboren con la sociedad, porque si no sería imposible realizar eventos de este tipo. Si nadie tenéis nada más que decir, yo daros las gracias por haber participado en esta jornada sobre el VRS y bueno, invitar a todos los participantes, pues los asistentes, a que el miércoles que viene, como ya ha anticipado Eliseo, tenemos otra en la cual trataremos sobre la gripe. Pues si no hay nada más que comentar, muchas gracias a todos y os esperamos el miércoles en otra jornada de la SVP. Gracias. Gracias, adiós.